Buenas noches a todas y a todos los que nos encontramos aquí. Y el día de hoy vamos a comenzar en este webinar El Camino de la Bondad con Juliana de Norwich. Es el segundo webinar. Y bueno, en este camino nos vamos a encontrar con esa bondad y ese amor que ella recibió como experiencia profunda. Ya sabemos que nos va a acompañar en esta presentación Pedro Pablo Achondo, ya lo conocemos de por más, pero él nos va a dar unas palabras hoy de mucho consuelo que a través de Juliana nos dice a toda la humanidad. Todo andará bien y todo acabará bien. Y cualquier cosa, sea cual sea, acabará bien. Entonces estas palabras nos llenan de muchísima esperanza y pues ya los dejo con Pedro Pablo para poder escuchar la riqueza que el día de hoy nos va a compartir. Bienvenido Pedro Pablo y gracias. Muchas gracias, Re. Qué rico estar aquí nuevamente reunidos, reunidas en este ciclo de mujeres místicas. Y, y creo que tus palabras para empezar son muy certeras porque Juliana yo creo que nos va a dar mucha esperanza en estos tiempos duros, raros y complejos que estamos viviendo, ¿no? En términos de paz y falta de paz, ¿no? Guerra. Así que creo que estas mujeres místicas nos ayudan a recobrar la esperanza de alguna manera. Vamos a preguntarle hoy día a Juliana qué nos tiene que decir. Como siempre se nos unen personas nuevas que no han participado antes. Yo aprovecho de decirles que no es necesario haber estado antes, ¿ya? Así que bienvenida, bienvenidos los que por primera vez están en este ciclo de Educater. Eh, Solo como recordatorio, me gusta siempre un poco contextualizar lo que estamos haciendo. Ya venimos trabajando el testimonio de Hildegarda de Bingen, la mística alemana. Tuvimos dos sesiones con ella y son dos sesiones con Juliana de Norwich. Después vamos a tener dos sesiones con Sor Juana Inés de la Cruz, dos sesiones con Eti Hillesum, para finalmente después recapitular e intentar sacar al limpio en el contexto de la iglesia de hoy qué es lo que estas mujeres nos están diciendo, ¿no? La sesión pasada ya tuvimos a Juliana de Norwich y hoy día vamos a continuar con ella. Entonces, hay una pequeña imagen. Entonces, simplemente voy a recordar rápidamente quién fue, ¿ya? Solo así una pincelada, para después hoy día poder ir entrando en el contenido de sus visiones principales, ¿ya? Y los aspectos teológicos asociados a estas visiones. Yo les contaba que la vida, ¿no?, de estas mujeres místicas no son tan conocidas, no sabemos tanto, ella no escribió una autobiografía ni dejó grandes memorias, sino que su gran obra, que son dos, una más breve y la misma un poco más larga, tiene que ver con una experiencia. ¿Sí? Lo mismo que Hildegarda, bueno, Hildegarda escribe mucho más y vimos que escribió hasta música, compositora, pero aquí en Juliana tenemos simplemente este texto y un texto complejo, ¿cierto? No sé si oscuro, bueno, para nosotros puede ser oscuro, para su época no lo sé, pero claro, con un contenido que tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con... no es una obra sistemática, ¿no? Es más bien cosas que ella sentía, que ella escuchaba, que ella intuía y en torno a eso va construyendo un diálogo, ¿sí? Finalmente es un gran diálogo con Jesús o con Dios, si quiere. Entonces, en el contexto de una grave enfermedad, ella experimenta que se le está quedando la vida, que va a morir, tiene 30 años, es un 13 de mayo de 1373. Ustedes pueden ver que aquí estamos saltando así, pero ¿cuántos años para atrás? No sé, estamos en el 2025, son casi 800, no, 700 años, ¿no? 700 años al pasado, un 13 de mayo, con una mujer que pertenece a otro mundo, ¿no? Con otro lenguaje, con otra, sí, con otra teología, vamos a decir también. Bueno, y ella está experimentando el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, cree que se va a morir, y llama a un sacerdote o alguien lo llama para que le dé la unción, rece un rato, el sacerdote entra con un crucifijo, dice, ¿no? Ella misma cuenta, y ella besando el crucifijo experimenta
en un lapso de una noche, ¿no? 16 revelaciones, ¿no? 16 visiones. Yo me imagino que estas cosas hay que entenderlas como entre la vigilia y el sueño, ¿no? Es decir, ese momento, aparte en un estado febril, es una experiencia catártica, ¿no? Con una mezcla, ¿no? De imágenes oníricas, de oración, del crucifijo, ella experimentando algo, ¿no? Que finalmente va a ser su sanación. Ella, después de estas 16 visiones, ella se sana, ¿no? Se sana y decide dedicarle su vida a la clausura, diríamos, ¿no? Que no es la palabra adecuada porque ella no entró en ningún monasterio, no se hizo religiosa, digamos, de claustro, sino que opta por una vida ermitaña, reclusa, ¿sí? Y busca un lugar, encuentra una especie de sacristía al lado de una iglesia en Norwich, Inglaterra, y se queda ahí el resto de su vida, ¿sí? Y como pasa con muchas mujeres, van adquiriendo sabiduría, se van haciendo conocidas, el sabio del lugar, ¿no? La señora del campo. Es muy típico, ¿no? Todavía en nuestro Latinoamérica rural, y no solo rural, hay gente así, ¿no? Hay gente que va ganando una especie de sapiencia, ¿no? Hay que entenderlo así, quizás más cercano a los libros sapienciales, ¿no? A sabiduría popular. Y la gente va, ¿no? La gente va, los visita, conversa, algunas componen huesos, algunas cantan a lo divino, algunas conocen el secreto de las hierbas, ¿no? De las hierbas medicinales. Ese es el mundo, ¿no? Ese es el mundo. Entonces, es una especie como de psicóloga, curandera, sabia, popular y discípula de Jesús, ¿no? Eso metido dentro del mismo tarro. Eh, y bueno, ha sido rescatada, yo les contaba, por algunos teólogos más contemporáneos, ¿no? Alemanes, sobre todo por Urs von Balthasar, que la recobra, ¿no? En una meditación que él hace sobre la santidad, ¿no? Sobre la santidad y sobre lo que él llama, con otros autores, la metafísica de los santos, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que ir a leer a los filósofos, dice él, a los filósofos griegos, para entender las cosas trascendentales, si podemos ir a leer a nuestras santas y santos? Un poco eso es el paralelo que él hace en su Teodramática, que es su gran obra teológica. Y Ratzinger después, también como Benedicto XVI, la cita, ¿no? Entonces, eh, como que aparece, reaparece en nuestro mundo actual. Y yo hoy día les voy a presentar tres líneas teológicas, ¿no? De su experiencia espiritual que están plasmadas en algunas visiones, ¿sí? Cada visión son larguísimas, ¿no? Como les digo, y no es un tratado sistemático, es un exabrupto, ¿no? Espiritual. Entonces, vamos a ir sacando citaciones que nos permitan ir entendiendo algunos contenidos espirituales y teológicos. Y el primero, y ella es muy conocida por esto justamente, es su idea de Dios y Cristo. Esto es bien interesante, ¿eh? Su idea de Cristo como madre. Entonces aquí encontramos no solo eh, la imagen del Dios Padre, Dios Madre. Aquí encontramos una aproximación femenina y materna a Jesús, ¿no? A Jesucristo. Entonces Juliana desarrolla esta idea de Cristo como una verdadera madre espiritual, ¿no? En el sentido de que ella, voy a hablar en femenino, ¿no? Pero estamos hablando de Jesús, el Cristo, de que ella da vida, alimenta, sostiene, sana, cuida, protege, ¿no? Todo lo que, con cierta imagen, obviamente, ¿no? Probablemente las teologías feministas del siglo XX van a criticar un poco estas cosas, ¿no? Y las van a desarmar. Tienen que entender el contexto, ¿no? Para ella esto era lo femenino, ¿no? El cuidado, la alimentación, la crianza, el estar con la criatura, ¿no? Con el pequeño, con el bebé, y darle vida. Em, entonces esta experiencia maternal ella la vincula con la encarnación y la salvación o redención, ¿no? Es decir, lo más cercano,
que se puede estar del otro es como una madre está con su hijo. Y esa es la experiencia encarnatoria. Es lo más cercano que Dios, madre, hecho hombre, en Cristo madre, puede estar del ser humano. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy interesante. Y al mismo tiempo la experiencia de salvación, el refugio. ¿Quién salva, no? ¿Quién protege? ¿Quién cuida? ¿Quién llega hasta las últimas consecuencias frente al hijo, ¿no? Frente al otro, en general, es la mamá, ¿no? Y de ahí viene esta experiencia de Cristo como madre. Y finalmente, y esto es un poco más evidente, el hecho de dar vida, ¿no? Este Dios que da vida, que engendra, que es creador. Y ella lo experimenta no solo como una metáfora, sino, de nuevo, como parte de la dinámica profunda de Dios. Esto teológicamente es muy potente, ¿no? Porque cuando uno estudia, por ejemplo, Trinidad, ¿ya? Los profesores, la gente que son más especialistas en estudios trinitarios, es decir, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen, y siguiendo un poco a San Agustín y a otros que han hecho tratados de la Trinidad, que las tres dinámicas, les voy a decir al tiro cuáles son, están contenidas en Dios desde siempre y para siempre. Estas tres dinámicas son la creación, la salvación y la santificación. Y justamente estas tres dinámicas están divididas en la Trinidad, ¿no? El Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu santifica, ¿sí? Como les digo, esto es muy agustiniano y después, bueno, continúa en la teología, pero también lo encontramos acá, ¿no? Es decir, este Dios que da vida, uno puede decir que crea, es el mismo Dios que salva y es el mismo Dios que santifica. Es decir, la dinámica trinitaria está reflejada en esta dimensión maternal, ¿no? De madre que Juliana de Norwich encuentra en Dios y en Cristo, ¿sí? La maternidad divina, ¿no? Refleja el modo en que Dios actúa en nosotros. A uno puede decir, ¿cómo es Dios con nosotros? Como una madre. No cualquier madre, ¿no? Como una madre, Cristo. Como una madre, como Cristo puede ser madre. Bueno, veamos algunas citaciones de donde ella trabaja estos temas, ¿no? Voy a leerlas. Son tres, están todas en la versión larga, ¿no? Y esto es interesante también decirlo. Ella tiene estas 16 visiones y 20 años después, ¿no? Si no me equivoco, ella escribe una versión larga. Y en esta versión larga, ella hace como una meditación de sus visiones. Yo les conté que se demoró tanto porque hubo, por ejemplo, una parábola que se demoró 20 años en entender. Entonces la versión larga es como para ella misma explicarse, porque todo esto, toda esta obra, dicen, digamos, los estudiosos de Juliana de Norwich, hay que entenderla como una autoexplicación, ¿no? Es decir, ella tiene esta experiencia mística y después el resto de su vida quiere entender qué fue lo que le pasó y cuál es el contenido de esta experiencia. Y para eso escribe, ¿no? O sea, no escribe, digamos, para contarnos a nosotros lo maravilloso que fue este esplendor de luz. Escribe para ella misma decir, o estoy loca, o me pasó algo raro, o qué fue esto, ¿no? Y bueno, que me parece más interesante, ¿no? Más serio, ¿no? Porque no es propaganda, digamos, no hay ningún afán de compartirlo, no hay ningún afán de publicitarlo, no hay ningún afán de venderlo, ¿no? Es un diario espiritual de una experiencia personal, subjetiva, ¿sí? Única, contextuada, de una mujer mística del siglo XIV, ¿no? En Europa. Bueno, dice así, así como Dios es nuestro Padre, así también es nuestra Madre. Y esta amada Madre nos da a luz al gozo y a la vida eterna. Bendita sea ella por su propio amoroso deseo en el poder del Espíritu Santo. Luego sigue, el trabajo más noble que hace la madre es amar y nutrir, ¿no? Esto de la nutrición hay que trabajarlo mucho más, yo creo, ¿no? Como contenido espiritual. La alimentación, ¿no? Uno podría pensar Dios que nos da de comer, que es la gran metáfora de Cristo, ¿no? Este es mi cuerpo, coman de él. Pero, pero no solo llevarlo como a la nutrición, ¿no? Al amamantamiento, ¿no? De eso estoy hablando, ¿no? Eh,
Bueno, porque está hablando de la madre. Es el trabajo más noble que una madre puede hacer, nutrir a su hijo. Así es nuestro Madre Jesucristo. Increíble. Acuérdense un poco de Hildegarda también, ¿no? Cómo la mística fuerza el lenguaje. Es una de las características fundamentales de la mística, ¿no? Como, ¿cómo decirlo? Como orientación espiritual, ¿sí? Como género, ¿no? Como el género literario. Mucho más cercano a la poesía que a la doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontramos el lenguaje adecuado para decir aquello que nos supera o para decir aquella experiencia que también nos asusta, porque es mucho más grande y es mucho más profunda. Así es nuestro Madre Jesucristo, Él en quien somos eternamente nacidos y por quien somos hermosamente formados y continuamente nutridos y conservados. Y finalmente dice, y nuestra verdadera Madre, Jesucristo, Él que es todo amor, nos lleva dentro de sí. Increíble, ¿no? Esto nos lleva dentro de sí, que es la experiencia del embarazo, ¿no? Del estar grávida, como se dice en portugués, ¿no? Es decir, llevar otra vida en el útero, ¿no? Nos lleva dentro de sí, en el trabajo y en el dolor, hasta que haya completado el acto bendito de nuestro nacimiento. Es decir, para Juliana de Norwich, y esto es San Pablo, ¿no? Hemos nacido en Cristo, ¿no? Hemos renacido en Cristo, digamos, acá hay una teología bautismal muy profunda, pero ella no está hablando del bautismo, ¿no? No está hablando en términos sacramentales, está hablando en términos espirituales, que es diferente, ¿no? Nuestra Madre Jesucristo, la que nos nutre, nos da de comer, hermosamente nos forma, nos lleva dentro de sí, en el trabajo y en el dolor, hasta que haya completado el acto de nuestro bendito, de nuestro nacimiento. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Y esto, como les digo, una de las cosas que después les voy a contar al final, la teología feminista, ya del siglo XX, siglo XXI, ha recuperado de Juliana de Norwich, ¿sí? Segundo aspecto, una, podemos decirlo al revés también, ¿no? Una radical teología de la esperanza, o una teología de la esperanza radical, ¿sí? Aquí yo le puse un subtítulo, Esperanza escatológica, confianza en la soberanía amorosa de Dios. Eh, ¿Qué es lo que encontramos acá, no? Y recito esta frase que yo les mostré la sesión pasada y ahora vamos a volver sobre ella, que es muy famosa y después incluso hay poetas, poetas europeos que la han vuelto a citar, ¿no? O a referir esta frase, todo estará bien y estará bien y será bien y estará bien, como una especie de mantra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir ese mantra, ¿no? De Juliana de Norwich? Es una esperanza radical. No importa lo que sucede, no importa si estamos en guerra, hay una soberanía radical, ¿no? Total. Y escatológica. Ojo con este punto, ¿no? Yo no sé si estamos todas y todos como, ¿cómo se dice? Emparentados con la idea de la escatología, ¿no? Pero brevemente les puedo decir de qué se trata. Se trata de un argumento teológico, ¿no? Para entender, y esto, bueno, está en la Biblia y en el Nuevo Testamento, y los primeros cristianos reflexionaron mucho sobre el tema escatológico en el sentido de que la parusía, uno podría decir, no llegaba, ¿no? Es decir, esta esperanza de que el Mesías vendría triunfal, ¿no? Porque después del, entre comillas, fracaso de la cruz, Cristo volvería, ¿no? A levantarlo todo, ¿no? A resucitarlo todo. Uno podría decir como el final, ¿no? El final de todo. Eh, bueno, hay mucha reflexión escatológica, no me quiero meter en ese tema, pero cuando decimos esperanza escatológica, estamos diciendo que no es una esperanza ingenua, ¿sí? No es una confianza, ¿cómo decirlo? Una confianza, sí, una confianza de niño, ¿sí? Aunque, bueno, no es la mejor expresión, pero como una especie como decir, no, pero si Dios lo va a hacer bien, Dios puede, ¿no? La providencia suple, ¿no? No.
No, yo diría, no, no es eso lo que está diciendo ella. Está diciendo, todo estará bien porque Dios es amor, porque Dios es bondad. Pero no estará bien como no nos preocupemos por la injusticia, no nos preocupemos por el dolor, no nos preocupemos por el hambre, ¿no? No es eso, ¿se entiende? Es, es algo que está como por detrás, ¿no? Por detrás de la vida humana, por detrás del mundo, por detrás del sufrimiento. ¿Qué es lo que está detrás? El gran sostén del amor de Dios, ¿no? Estoy citando a Juliana, ¿no? Eso diría ella. Porque hay una soberanía, eres el único soberano, ¿sí? Entonces confiemos en esa soberanía. Dios es amor y toda su obra es amor. Entonces, toda la teología, ¿sí? Y la experiencia espiritual de esta mística, de esta mujer, está cimentada en la certeza de que no cabe otra cosa que no sea el amor en Dios, ¿sí? No hay espacio para otra cosa. De nuevo, contextualicemos. Edad Media, persecuciones, guerra, santa y no tan santa, cruzada, eh, la gran masa popular empobrecida, iletrada, ¿no? Eh, y una pequeña nobleza, digamos, de lujo, de reinado. De eso estamos hablando, ¿no? Un tiempo, no sé, me cuesta comparar, ¿no? Hoy día vivimos en otra época, no sé cuál es mejor, cuál es peor, pero, pero no es un tiempo en que alguien pueda decir así como así, ¿no? Dios y su amor van a vencer, o qué sé yo, no hay espacio para la desesperanza, ¿no? La condenación. Bueno, en Juliana encontramos eso. Después al final voy a comparar un poco con la teología actual, ¿no? Para decir lo interesante y lo adelantada de su época, que son estas palabras. Aquí no hay condenación, ¿no? Que son grandes, estas son grandes discusiones teológicas, ¿no? ¿Quién se salva? ¿No? O esta típica disyuntiva, ¿no? Entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, ¿no? Un Dios que, que, que es más guerrero, ¿no? Que es más fuerte, y después el Dios de la ternura. Bueno, aquí no hay eso, ¿no? No hay eso en Juliana, ¿no? No hay esos dualismos, no hay dicotomía. Hay una especie de constatación fundamental, una certeza total de que no puede sino haber amor en Dios. No hay espacio para nada más. Sin embargo, ella también en sus visiones reflexiona en torno al pecado, ¿sí? Que es un tema también muy típico de la teología de la época, ¿no? El mal. ¿Cómo explicamos el mal? ¿Qué pasa con el mal? Bueno, ella dice, el pecado es real, ¿no? Hay sufrimiento en el mundo. Sin embargo, si Dios es amor, si Dios es bondad, ese pecado, ese sufrimiento, esa maldad no va a vencer, no va a vencer. Más aún, dice ella, se convierte en ocasión mayor, ¿no? Para una revelación, para una revelación mayor del amor misericordioso de Dios. ¿Eh? Esto es bien complejo, ¿no? Teológicamente, estos son temas así de grandes discusiones, ¿no? Como por ejemplo cuando le preguntan a Jesús sobre el ciego y le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Sí? No sé si se recuerdan ese pasaje, ¿pecó él o sus padres? ¿No? Pensando que la teología judía de ese tiempo afirmaba que el pecado era posible transferirlo generacionalmente, ¿no? Una especie de karma, ¿no? Que quedaba ahí en la familia. Eh, y Jesús le dice, nadie pecó, ¿no? Como diciendo, él no es ciego por alguna explicación pecaminosa del pasado, ¿no? Ni de él ni de nadie, sino, dice Jesús, para que se manifieste la gloria de Dios. Es una explicación bien oscura, bien difícil, creo yo, ¿no? Así no, yo no soy de los que pasa por al lado así, sí, como facilistamente, ¿no? Yo creo que hay que hacerse cargo de los pasajes difíciles. Bueno, aquí Juliana también está poniendo lo mismo, está diciendo, ¿no? El pecado no destruye el plan divino, el pecado está ahí, pero se puede convertir en una ocasión para una revelación de la misericordia divina.
Después podemos conversar un poco más sobre esto. Eh, yo lo he trabajado, he tenido la oportunidad de meterme en el tema del sufrimiento, del dolor, y esto no es propio de Juliana, son muchas las teólogas y teólogos, y sobre todo las personas que han tenido experiencia del sufrimiento, quienes lo entienden como una posibilidad, ¿sí? Como una posibilidad, ¿no? El sufrimiento no tiene que ver con el plan divino, no es un querer de Dios, el mal tampoco, pero tenemos que darle un sentido y podemos releerlo como una posibilidad de que la manifestación del amor de Dios se haga presente, ¿sí? Pero es una posibilidad. Bueno, ¿qué más encontramos en Juliana en esta esperanza radical? Una confianza en la restauración universal. Esto era todo un debate en la época. El debate era ¿quién se salva? Esa era la gran pregunta, así muy como en titular. ¿Se salvan todos? Es decir, ¿la salvación es universal? ¿O se salvan algunos, algunas? Eh, bueno, y ella, bueno, esa doctrina de la salvación universal se le llamaba universalismo, ¿sí? A ver, déjenme ver algo de universalismo. Eh, ¿Y por qué se asume que ella podría estar expresando esto? Por esta frase, todo estará bien, todo será bondad. Em, para algunos es justamente una explicación de una esperanza a prueba de todo, una esperanza final, y por eso es escatológica, ¿no? Al final de los tiempos. Es decir, al final de los tiempos, que es otro tema, ¿ya? ¿Qué significa eso? Yo me inclino por pensar que el final de los tiempos es la muerte de cada uno, ¿sí? Y aquí yo sigo un teólogo mexicano, español, eh, se me fue su nombre ahora, pero es de las explicaciones más que me ha hecho más sentido a mí, ¿no? Cada una puede tener la suya, eh, pero para mí me hace sentido que el momento de la muerte personal de cada uno y cada una va a ser el momento del encuentro, ¿no? No hay una espera, digamos, ¿no? No hay un lapsus temporal, porque de hecho la muerte es también el final del tiempo. Bueno, en fin, ¿qué es lo que está diciendo Juliana? Está diciendo, si todo lo que provenga de Dios es amor y su última palabra es siempre la bondad, bueno, eso es lo que nos toca abrazar al final. Claro, la pregunta al tiro es, bueno, también el malvado, ¿no? También el asesino, también el ladrón. Juliana diría que sí. Esa es la respuesta de Juliana. ¿Sí? Insisto, no es la única y esa es la respuesta de Juliana. Para ella, en estas visiones, su intuición fundamental fue que sí. Eso es lo que está diciendo, ¿no? El mal es real, pero es finito, tiene límites, tiene bordes, no tiene la última palabra, como no lo tiene la muerte. Uno podría decir, esa es la certeza de la fe, ¿no? Que la última palabra no la tiene la muerte. ¿Y dónde sacamos eso? De Jesús, de la resurrección, ¿no? Entonces, Juliana no está diciendo nada que se escape, uno podría decir, del Evangelio, sino simplemente son reafirmaciones personales, ¿no? Bueno, miren esta cita. Está en la versión larga, aquí los pongo si después esto va a quedar grabado. También les mandamos la presentación si alguien quiere ir a buscar el libro y constatar. Ahí están las citaciones. En la versión larga, el capítulo 27, en el contexto de la revelación número 13, dice, nuestro buen Señor respondió así a todas las preguntas y dudas que yo pudiera tener. ¿Ven? Si esto es un diálogo. Diciendo con gran consuelo, puedo hacer que todo sea bien, o que esté bien, ya depende de la traducción. Haré que todo sea bien, o sea, bondad, ¿no? Quiero que todo sea bien. Y tú misma verás, miren, y tú misma verás, tú tendrás la certeza, porque verás que todo género de cosas será bien.
Esta frase, como le digo, ha sido muy citada, ha sido cantada, eh, y también por la manera poética en que ella lo dice, ¿no? No es como y Dios Señor me dijo, no te preocupes, todo estará bien. No, no, no. Es Cristo, Jesús, que dice, yo puedo hacer que todo esté bien. Lo puedo hacer. No, no voy a decir porque soy Dios. Y lo haré. Puedo y lo haré. Y porque quiero. Miren los verbos. Puedo, lo haré, porque quiero. Y tú, la promesa, ¿no? Tú lo verás, que todo estará bien. Todo género de cosas. Bueno, esto es un resumen, ¿no? Digo, esta frasecita, ¿no? Puede ser un resumen espiritual de lo que es la esperanza cristiana. Que la esperanza no está puesta en nosotros, ¿te das cuenta? La esperanza no está puesta en la ONU, ¿ah? O en el posible tratado de paz que se firme, o que un día se despierte el caballero de Norteamérica, que no voy a nombrar, y diga, uff, parece que la paz es más importante, ¿no? Y el señor del otro lado, que menos voy a nombrar, diga, sí, tiene razón, parece que dispararnos entre nosotros no nos va a llevar a ningún lugar. No, así, no quiere decir, Juliana no está poniendo la esperanza en esa persona, ni tampoco en los que estamos rezando por la paz. La esperanza está puesta en Dios. El sujeto y el objeto, por decirlo así, de la esperanza cristiana es Dios. Y esto me parece extraordinario, ¿no? Porque a veces nos desnorteamos, por decirlo así, ¿no? Eh, y ponemos nuestra esperanza en otras cosas. Podemos confiar en nosotros, podemos confiar en el político de turno, podemos confiar en el líder o lideresa, pero la esperanza con mayúscula, la esperanza está puesta en el único fiel, en el único que no abandona, en el único que cumple su promesa. Y ese nosotros que la madre, padre de Jesucristo, madre, por hablar en el lenguaje de Juliana de Norwich, ¿no? En la Cristo madre, puedo hacer que todo sea bien, haré que todo sea bien, quiero que todo sea bien, y tú misma verás que todo género de cosas será bien. Pues la pasión de nuestro Señor es nuestro consuelo contra todo esto, como lo es también su bendita voluntad. Y por el tierno amor que nuestro buen Señor tiene hacia todos los que serán salvados, Él conforta pronta y dulcemente diciendo así: es verdad que el pecado es la causa de todo este dolor, pero todo será bien y toda cosa será bien. De nuevo, guardemos estas palabras para cuando hablemos como en 3 meses más de Eti y Lesum, ¿ya? Yo creo que seamos capaces de hacer un link, hacer un vínculo entre esa otra mujer, que ya les voy a contar, y esta. Hay tanto en común, ¿no? Tanto en común. 700 años de distancia, la experiencia es la misma. Estamos en medio del dolor. Por eso no es una esperanza ingenua. Estamos en medio del dolor. Los niños de Gaza no están bien. ¿Te cuenta? Estamos en medio del dolor, que genera impotencia, rabia, angustia. Ese es el estado, ¿no? Ese es el ánimo de nuestra época. ¿Sí? Y con cosas maravillosas y todo. El ánimo, el animus, ¿no? El alma, ¿sí? El ánima de nuestra época está más vinculada al sufrimiento que a la bondad. Y no lo digo ahora, ¿no? Probablemente así ha sido la historia humana, no tengo idea. Entonces, ¿cómo asumir estas palabras, ¿no? ¿Cómo asumir estas palabras de que todo será bien, todo será bien, toda cosa será bien? No, a mí me suena como, no sé, ¿no? La mamá abrazando al hijo enfermo o al hijo con un problema grave, a la hija, ¿no? Que no tiene ninguna esperanza, ¿no? Que está sumido en la angustia más profunda y la mamá es capaz de decirle, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Número 3 debería ser acá, ¿no? Yo me equivoqué. A ver.
Me equivoqué. Número 3. La visión de la avellana. ¿Ya? Bueno, esto es una visión famosa, también en Juliana de Norwich. Es parte de su tercera revelación, de las primeras visiones. Y ella dice lo siguiente. Y en esto me mostró una cosa pequeña, del tamaño de una avellana, reposando en la palma de mi mano, como me pareció. Y era tan redonda como cualquier esfera. La miré con el ojo de mi entendimiento. Acuérdense de la sesión pasada, ¿no? El ojo de mi entendimiento. Y pensé, ¿qué puede ser esto? Y me fue respondido en general así. Es todo lo que ha sido creado. Voy a repetir, ¿qué puede ser esto? ¿No? La avellana reposando en su palma. Y me fue respondido en general así. Dios es todo lo que ha sido creado. Me maravillé de cómo podría subsistir, pues me parecía que por su pequeñez podría caer en la nada en cualquier momento. Y me fue respondido en mi entendimiento. Subsiste y siempre subsistirá, porque Dios la ama. Y así todas las cosas tienen su ser por el amor de Dios. La visión de la avellana, ¿no? Dos cosas. Primero, las visiones son, en su mayoría, ¿no? Y un poco también lo mismo con Hildegarda, son sumamente concretas, ¿sí? Eh, no es una divagación intelectual, por decirlo así, ¿no? Es una imagen, es una imagen, eso es lo que hay acá. Hay un cuadro, ¿no? Nos están pintando un cuadro. El cuadro que hay, Juliana de Norwich, en su mano, tiene una cosita, una semilla, un fruto, algo que ella reconoce como una avellana, ¿sí? Y la mira tan redonda como una esfera, ¿no? Podemos nosotros mismos hacer lo mismo, ¿no? Y se pregunta, ¿no? En su entendimiento. Acuérdense cuando hablamos, ¿no? El ojo del entendimiento, la mirada interior, eh, cómo la mística es profundamente sensorial, ¿sí? Apela a los sentidos, pero, pero son como los subsentidos, ¿no? O los suprasentidos, es decir, es el ojo, pero es otro ojo, es el tacto, pero es otro tacto. Soy yo que miro, pero miro de otra forma. Soy yo que toco, pero toco de otra forma. Soy yo que siento, pero siento de otra forma. Pero es sensorial. ¿Sí? No es meramente intelectual, no es una divagación mental, por decirlo así. Entonces ella está mirando, está tocando, la avellana está en su mano. La ve, ve la forma, ve el color, y se pregunta en su entendimiento qué puede ser esto. Y en su intuición le es respondido, es todo lo que ha sido creado. Es decir, no puede decir, es el mundo. Es el mundo, es el cosmos, es la creación. Lo que tú tienes en tu mano es la creación, es todo lo que ha sido creado. Y ella se maravilla y se pregunta, ¿pero cómo es tan pequeño, tan frágil? Tan frágil es todo lo creado. Es tan pequeño, tan vulnerable, que le pareció a ella que podía caer en la nada en cualquier momento, es decir, desaparecer, ser destruido, lo que entendamos por caer en la nada, ¿no? Pero Dios, ¿no? El Señor o la Madre, Cristo, le responde, subsiste y siempre subsistirá, es decir, no caerá en la nada, porque Dios la ama. Y así con todas las cosas. Todas las cosas creadas tienen su ser por el amor de Dios. Bueno, aquí hay una experiencia creatural, ¿no? Es decir, de las criaturas, de lo creado, muy profunda, ¿no? Ya le voy a poner nombre a esto en un ratito más, pero por ahora quedémonos con que hay algo cósmico, ¿sí? Una experiencia cósmica en el en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No del cosmos, del espacio exterior, la estrella, sino del todo, esos cosmos, ¿no? El mundo, de la existencia. Ella tiene una experiencia, una intuición de que todo lo que existe solo existe por el amor de Dios.
¿no? Podríamos decir estos puntos. La fragilidad del mundo creado, su pequeñez, su contingencia, la dependencia radical del amor divino. No, no somos nosotros mismos los que nos damos la vida, no es el mundo el que existe por sí mismo, sino únicamente, y tampoco no, esto es interesante, ¿no? Porque la respuesta podría ser no, porque Dios nos creó, ¿no? Porque Dios lo creó, porque Dios lo quiso. No, es porque Dios lo ama. Es decir, la fuerza creacional es el amor. Y esto es San Juan, ¿no? Dios es amor, en el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, pero esa palabra, ¿qué palabra es? ¿No? Antes de la encarnación, es la sabiduría, es el amor, es la esperanza, ¿no? Que después se encarna en Jesucristo como expresión humana del amor. Y finalmente, una visión de la gratuidad y la bondad de la creación. Es decir, esto también es muy de la época, ese dualismo entre lo mundano y lo divino, ¿no? Las cosas de Dios, las cosas del hombre. Aquí tampoco, aquí se desarma ese dualismo, que es muy poco cristiano. El mundo es bueno, el mundo es bello, el mundo está lleno de amor. Imagínense, ¿no? Esto es muy interesante porque yo le dije, si el ánimo de nuestra época es el sufrimiento del inocente, esto lo dijeron los teólogos de la liberación de forma magistral desde los años 70 en adelante, ¿no? El sufrimiento de las víctimas, no el sufrimiento de los niños, ¿ah? O el sufrimiento de la naturaleza, de lo que no tiene ni siquiera capacidad de defenderse. Bueno, si ese es el ánimo, al mismo tiempo, cristianamente, siguiendo a Juliana de Norwich, ¿no? Deberíamos decir, pero el mundo es bello, pero el mundo está lleno del amor de Dios, está sostenido por el amor de Dios. Otra cosa es lo que nosotros hagamos, ¿sí? Si nosotros nos queremos matar entre nosotros, es otro tema, ¿no? Que no compete a Dios, ¿cierto? Dios lo que ofrece es un amor sin límite, sobreabundante. Bueno, me parece que es extraordinario, que, que es poner el amor de Dios en el lugar más adecuado. ¿Sí? Y en vez de caer en teologías del pecado, en teologías de la culpa, en teologías de la condenación, y en esas dinámicas sacrificiales que son terribles, y me parece a mí poco cristiana, aquí estamos poniendo el acento en el amor, ¿no? Y no en cualquier amor, en el amor de Dios, ¿no? Y si alguien se pregunta, bueno, ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, está ahí, ¿no? Está en la Escritura, está en el testimonio de Jesús de Nazaret, está en la presencia del Espíritu. Ese es el amor, ¿m? Que lo sostiene todo. Al mismo tiempo, y esto les quería contar, esto es muy interesante porque así como la teología feminista ha releído a Juliana de Norwich, también lo han hecho los eco y las ecoteólogas del siglo XX, siglo XXI. ¿En qué sentido? En que acá hay una teología de la creación muy profunda, ¿no? La creación como don, pero un don, de nuevo, vinculado al amor. No hay separación. No es Dios crea y después ama, ¿no? Y ahí está, de nuevo, lo trinitario que les dije, en el mismo acto, aunque nuestra experiencia no sea así, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos al mundo ya existía. ¿Se entiende? Es decir, la creación cronológicamente, ¿no? Es decir, es anterior a la redención en Cristo. Pero en el ser de Dios es un solo acto, un solo Big Bang, una sola explosión en la que Él crea, salva, redime y santifica. Todo eso forma parte de su dinámica amorosa. Bueno,
Y en esta perspectiva más ecoteológica, hay algunos autores ven en Juliana de Norwich un germen, ¿no? De una teología en donde se entiende que toda la vida es interdependiente. Eso es muy actual, ¿no? Hoy día yo hago ecoteología, yo me dedico un poco a esto, ¿no? La mística, esto me entretiene. Yo hablo de las místicas porque me lo paso bien, pero lo que estudio, no. Pero lo que ecoteología. Ahí estoy metido. Y hoy día estamos hablando justamente de esta interdependencia asimétrica, ¿no? En que está todo conectado, como también dice Laudato Si. En flujos, ciclos, redes, interacciones, madejas, ¿no? Vivimos en un enredo de esperanzas, de afecciones, de sentidos, de temores, todos con todo, no solo lo humano, ¿no? Bueno, aquí hay algo de eso, aquí hay algo de eso. ¿Ah? Toda la creación contenida allí en la fragilidad, no de una persona, en la fragilidad de una avellana. Y probablemente la mano, uno podría decir, no hay que leerla como Dios puso la creación en nuestras manos, por favor. Eso, por lo menos eso en Juliana no está, no está, ¿no? No hay dominación, no hay poder. Por eso la primera imagen es maternal, ¿sí? Y no patriarcal. Aquí hay una diferencia grande, ¿sí? Está sostenido en el amor como ama una madre. De nuevo, en el contexto y en la imagen de madre que tiene Juliana de Norwich, ¿ya? De interdependencia, de interconexión, de nutrición, ¿no? El árbol alimenta al pájaro, el pájaro alimenta a sus crías, que a su vez, no sé, ¿no? Continuar un ciclo de conexión, de interconexión, permanente, constante, sin fin. Y ahí estamos nosotros también, a veces interrumpiéndolo, a veces permitiéndolo. Bueno, tres grandes intuiciones espirituales que podemos sacar de las visiones de Juliana de Norwich. Brevemente quiero presentar algunos aspectos críticos, ¿sí? Ustedes saben que estas místicas no siempre les cayeron bien, ¿no? A la gente, ni a los teólogos de la época, o a los que vinieron después. Entonces, claro, algunas críticas que ya ustedes quizás puedan intuir. La primera es esta especie de universalismo, ¿no? Ah, para Juliana todos se salvan, no toma en cuenta eh, como el merecimiento, ¿no? No toma en cuenta el camino de santidad que cada persona ha escogido, etcétera. Esa fue como una de las grandes críticas que se le hizo. Sin embargo, eh, la iglesia medieval, dice acá, no aceptaba explícitamente el universalismo, ¿sí? Que les dije, y algunos estudiosos han advertido que Juliana, sin afirmar en forma dogmática esta posición, sí sugiere una confianza tan radical en el amor de Dios que parece no dejar lugar a la posibilidad de la condenación eterna, ¿sí? Eh, en su época, en contextos más tradicionales, la imagen de Dios como madre, y particularmente en Cristo, ha sido vista como una innovación teológica problemática y potencialmente herética. Interesante, ¿no? Es decir, esta, esta búsqueda de otras palabras, de otros lenguajes, de otras figuras para decir aquello inefable, ¿no? Aquello que no podemos decir. Bueno, nos lleva a veces a imágenes que se escapan de la doctrina o de la tradición. Bueno, eso se le criticó también a Juliana, ¿sí? Entonces, la crítica al universalismo, crítica a que ella, al parecer, no hace distinción, no hace distinción de quiénes se salvan, quiénes no, y esta figura de Cristo Madre. Y por último, una falta de mediación eclesial. Eh, Se le critica mucho a Juliana que en sus visiones aparece poco la iglesia, ¿sí?
la iglesia institucional, ¿no? Se entiende, es decir, las prácticas sacramentales, la jerarquía, el organigrama, ¿no? Ah, el organigrama parece que no está detallado en sus visiones. Y para algunos entonces, esto la catalogan como un misticismo individualista o interiorista, ¿no? Y que podría debilitar la teología sacramental y eclesial. Esto es interesante porque no es algo propio, digamos, del tiempo de Juliana de Norwich. Los años 60, 70, en América Latina, el debate era Cristo sí, la iglesia no. Y era un debate muy presente, ¿no? Y los teólogos se daban vueltas de carnero para decir, es que no es posible decir Cristo sí, la iglesia no, es decir, no, no es posible separar a Cristo de la iglesia. Ah, pero es que depende, ¿no? Bueno, y ahí entra reflexiones eclesiológicas, cristológicas, etcétera, ¿no? Siempre ha habido una tensión, siempre ha habido una tensión. Leonardo Boff, ¿sí? Hemos hablado algo de él en algunos momentos, teólogo brasilero, de los máximos exponentes, uno podría decir, de la teología latinoamericana. Tiene un libro de los años 80 que se llama La Iglesia, Carisma y Poder. Y en ese libro él deja clarísimo esta tensión, como dos fuerzas, ¿no? Es decir, eh, el carisma, ¿no? Como la fuerza que abre, que amplía, que respira, y el poder como la fuerza que asfixia, ¿no? Que corrompe, que oprime, y ahí están, ¿no? Y a veces gana el carisma y a veces gana el poder, ¿sí? Pero es una tensión permanente y que ya está, y que de hecho ya está en la Sagrada Escritura. Uno podría decir, ustedes saben que se llama así, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que una gran discusión entre Pedro y Pablo. eh, Uno puede decir, es una discusión entre el carisma y el poder, entre comillas, ¿no? Es decir, Pedro diciendo, mantengamos la tradición, no nos vamos a ir a predicar el evangelio a los paganos, a los gentiles, a los ateos, a esa gente rara que está por allá, ¿no? Sí, aquí nosotros, calentitos los judíos. Y Pablo que le dice, carisma, salgamos, ¿ah? Salgamos, salgamos de las comodidades, ¿no? Movámonos. Y no solo eso, ¿no? Entra todo el conflicto también con qué hacer con los animales, ¿cierto? Que estaban, que se sacrificaban para el holocausto, ¿no? Si se podían comer, es decir, una cuestión que era escandalosa en la época, ¿no? De nuevo, la tradición, el poder, entre comillas, ¿no? ¿Se entiende? O la novedad, lo distinto, lo abierto, el carisma, ¿sí? Eso es el carisma, ese es el espíritu, ¿sí? Que abre, rompe, desarma, transfigura. Bueno. Obviamente Juliana no critica a la iglesia, no rechaza a la iglesia, no, su foco no está puesto ahí. Entonces, esta es una crítica que no tiene asidero, ¿no? ¿Me explican? Me explico de una experiencia espiritual, subjetiva de una mujer. En fin, algunas relecturas actuales de estos temas, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿eh? Porque aquí ya nos vamos a saltar a nuestro tiempo. Aquí uno podría decir lo que en la época se discutía como universalismo, ¿cierto? Su afirmación de que todo estará bien, todo será bien, y etcétera, hoy día se entiende como una esperanza escatológica radical. Es decir, la salvación universal es fruto de la esperanza cristiana, estamos diciendo ahora, ¿no? Es fruto de afirmar que Dios es amor. No es un problema quienes se salvan. Primero, eso no es un problema nuestro, ¿no? El que tiene la última palabra es Dios en su amor infinito. Y si Dios es capaz de perdonar lo imperdonable, es porque es Dios y lo hará, ¿sí? Bueno, en tiempos actuales uno podría decir esta esperanza radical es leída como un antídoto, ¿no? O como algo que por lo menos nos despierta esperanza y no nos deja caer en la desesperación. Por eso les decía, qué bueno que en tiempos del horror, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del fracaso de la humanidad, como alguien dijo, ¿no? En Gaza ha fracasado la humanidad.
me pareció una frase lapidaria y con las lejanías que uno tiene estando en Chile, ¿no? Eh, Me siento muy implicado, ¿no? Y muy desafiado y muy identificado con esa frase, ¿no? Si la humanidad ha fracasado, como muchas veces hemos fracasado, ¿no? La humanidad fracasó en Auschwitz, la humanidad fracasó, no tengo idea, ¿no? En genocidio, en exterminio, en la conquista, en tanta cosa, ¿no? Si hoy día la humanidad está fracasando, ¿no? En Medio Oriente, eh, ¿de dónde saco esperanza? ¿No? ¿Dónde voy a hurguetear la esperanza? Y Juliana me está dando una clave. La esperanza es solo en Dios y la esperanza es radical. Es decir, no hay guerra que la pueda derribar, pero es escatológica. ¿Sí? No es aquí, pero se consuma después. Eso es la escatología, ¿no? Es ahora, pero no totalmente. Pero es ahora, pero no totalmente, ¿no? Es un arco, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, esta crítica de que Juliana minimiza el pecado, ¿no? Al decir de que todos se van a salvar y todo estará bien. Bueno, hoy día uno podría decir, esa es la misericordia. Lo que ella está construyendo es una gran teología de la misericordia. Y el Papa Francisco, ¿no? Nuestro Papa Francisco, hace poco fallecido, era una de sus principales claves de lectura del Evangelio. En el corazón del Evangelio está la misericordia. No me cabe ninguna duda que el Papa Francisco y Juliana serían muy buenos amigos, ¿no? Y después las teologías feministas contemporáneas se apoyan en Juliana, ¿no? No solamente en este lenguaje, ¿cierto? Tierno, relacional, no patriarcal ni opresivo, sino también en la figura del Dios Madre y de Cristo Madre. Es una figura profética, muy profética, ¿sí? Y después, uno podría decir, Juliana cae muy bien hoy día, en tiempos de una iglesia también compleja, a pesar de toda la esperanza que Francisco pudo construir, sabemos que era una golondrina en medio de otras no golondrinas, ¿no? Como dice el dicho, ¿cierto? Una golondrina no hace verano, así que la primavera eclesial, como a algunos les encanta decir, yo como que tengo que esperar un poco más para que florezca, ¿no? Claramente hay semilla y germen maravilloso, hermoso, y yo soy un fiel, digamos, lector y promotor de la eclesiología de Francisco. Eh, Sin embargo, tenemos que ver. Entonces, uno puede decir, Juliana está inspirando justamente una dimensión mística que no se agota en la institucionalidad, ¿sí? Y les dije la primera sesión cuando hablamos de Hildegarda, la mística rompe con la institucionalidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La abre, la amplía, la enriquece, la oxigena, y por eso no se agota en aspectos, digamos, tradicionales del organigrama, por decirlo así, ¿no? En fin. Y después, esto no lo voy a compartir ahora, ¿no? Pero se lo voy a dejar. Ustedes lo pueden ver ahí en el video o también en la presentación, porque me parecía interesante, habiendo visto a dos místicas de la Edad Media de Europa. Vamos a pasar después, ahora a fines de julio, a México, ¿sí? Latinoamérica. Vamos a hacer un salto, digamos, cultural potente, de otro mundo, ¿no? El mundo barroco, vamos a irnos para otro lado. Entonces quería dejar este cuadro comparativo entre Hildegarda de Bingen y Juliana de Norwich, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Qué interesante solamente para compartir la parte donde dice enfoque, la viriditas, ¿se acuerdan? La viriditas de Hildegarda, ¿no? Es decir, ¿dónde está la potencia del amor de Dios en en la regeneración de la vida, en el verdor de la vida, en la vitalidad de la vida humana, ¿no? Y de la vida de la naturaleza? Ahí está la fuerza de Dios. Bueno,
En Juliana, lo voy a decir, está en la confianza radical, en esta esperanza de que no hay nada que destruya el amor de Dios. Todo estará bien, todo será bien, porque yo quiero que sea bien y tú verás después, ¿no? En el después, después, tú verás que todo va a estar bien. Muy bien. Quiero terminar con eso para poder tener un momento ahí de compartir. Bueno, cerramos este espacio, Pedro Pablo, con la Así es. grabación para dar paso a las preguntas. Muchísimas gracias por esta riqueza de Juliana de Norwich.